¿Cuándo crees que puedas tener información para mí? Bueno, pues conozco a algunos especialistas en talismanes de culturas indígenas a los que puedo consultar. Y en últimas, bueno, me quedan las páginas del internet. Pues te lo agradezco mucho, Selma. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es que tú trabajes en un programa donde se hablan de temas paranormales, de exorcismo, de posesión, de fantasmas, si tú no crees en eso? No es que yo no crea del todo, ¿no? Lo que pasa es que siempre me gusta buscarle la posibilidad a todo, hasta la más racional, que es la que pocos deciden ver. Créeme que he tenido algunos enfrentamientos con mis productores por el mismo tema. A ver, ¿y si no me despiden y termino pidiéndote trabajo como recolectora de uvas en tus viñedos? Lo que faltaba. Amiga, en serio. Mira, estás recién casada. Tienes 2 hijas maravillosas. ¿Por qué no te concentras en disfrutar de ese momento? Y no te estés ¿Mónica? Vamos, Jacinto. ¡Viva la vieja, Sánchez! ¡Estaban moviendo! La tenemos que encontrar, el jefe nos va a matar. ¡Vámonos! ¡Apúrate, Diego! ¡Diego, apúrate! Tranquilo. ¡Ay, mi pierna! Apúrate, que nos siguen cerca, apúrate. ¡Ábrete, Sánchez, por favor! ¡Dispara! ¡Se ve, cerca! ¡Dale, Sánchez! Jacinto, ¿qué pasó? Jacinto, ¿estás bien? Jacinto, ¿estás bien? Mónica. ¿Eres tú, Selma? Claro que soy yo, Mónica. Estamos aquí en el restaurante. ¿Qué pasó? ¿Tú tuviste otra de tus visiones? Vi disparos. Y vi sangre. Vi mucha sangre y me dio mucho miedo. Ya, tranquila. Realmente era como si no estuvieras aquí. Ay, Mónica, amiga. Creo que realmente algo muy grave te está pasando y te juro que tenemos que averiguar qué es. Yo te voy a ayudar a que averiguemos qué es, ¿sí? Gracias. Tranquila, tranquilízate. Gracias. Por el momento, quiero que te vayas a tu casa, te tranquilices, que te aferres a tu esposo, a tus hijas, a ese cariño y... No estás sola. No estás sola, el amor lo puede todo. Tú vas a ver que vas a salir de todo esto y yo te voy a ayudar, ¿eh? Yo te voy a ayudar. Tranquila. Ay, qué golpazo nos dimos. Me duele la cabeza horrible. Sánchez, ¿estás bien, güey? Sí. ¿Y tú? Yo creo que sí. Ay. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Les ayudo en algo? Tranquilo, estamos bien, que no parece. ¡Cállate! ¡Cállate! 3 para que corras. ¡Ándale! 2.
Ay, prima, qué envidia, te vas a ir a montar. Quisiera ir contigo, pero no puedo, me tengo que ir a trabajar. Bueno, ya será en otra ocasión. ¿Has visto a mi mamá? No, de hecho, pues yo te diría que no la esperes porque seguramente se va a ir con Gerardo a almorzar y pues luego va a pasar todo el día juntos. No sé ni para qué vine. Para estar sola mejor me quedo en París. Ay, no digas eso, yo estoy bien contenta de que estés aquí. Bueno, sí, tú, Emiliana y a lo mejor algunos otros. Pero yo no creo que a mi mamá le haga la menor gracia. Está acostumbrada a tenerme lejos y visitarme solamente cuando su agenda se lo permite. Ay, no, pues sí, pero eso va a cambiar ahora que ella ya se retire. No, yo no creo. Va a estar muy ocupada atendiendo a su nuevo marido. ¿Sabes qué, prima? Consígueme un boleto para regresarme a París. Me quiero ir ya. No, nada de eso. No te conviene hacer enojar a tu mamá. Ay, no creo que le importe si me voy o me quedo. Bueno, es que lo que pasa es que Mónica tiene otros planes y creo que está contando contigo para ellos. Hermano, deja eso ahí. Yo ahorita lo recojo cuando termine. No, te falta mucho y ya estás cansado. Pues ni modo, Toño. Eso me pasa por no haber estudiado. No estudias porque no quieres. La señora Mónica te ha insistido muchísimas veces en que entres a la universidad como yo. Solo tendrías que esforzarte y te la pagaría. Dale con la misma canción, hermano. Ya yo les dije. Eso no es para mí. ¿Ah, sí? ¿Y qué es para ti? Mira, Ricky. La verdad es que yo no le quiero aceptar ningún dinero a la señora Mónica porque a mí no me gusta estarle rindiendo cuentas a nadie de lo que yo hago. A mí nadie me pide cuentas. Ella solamente se encarga de que su dinero se vea reflejado en buenas calificaciones. Es lo justo. ¿Y tú crees que a su nuevo marido le gusta estar gastando tanto dinero en ti? Ya vas a ver, ya vas a ver. Él le va a decir a ella que lo deje de hacer. La señora Mónica no sigue órdenes de nadie. Y si así fuera, yo buscaría la manera de pagarme la universidad. Ah, sí, Ricky. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para ganar tanto dinero? ¿Vas a robar un banco? Chistosito. Ya, prima. Por favor, dime qué planes tiene mi mamá. Ay, Cami, es que no debería de ser yo la que te lo diga, debería de ser ella. Pero no quiero esperar. Por favor, ya me quiero enterar. Dime. Bueno, pero prométeme que no me vas a echar de cabeza. Ay, no te preocupes, claro que no. Mi tía ya no te va a pagar la universidad en París. ¿Qué? Pues sí, es que en sus planes está irse de viaje con Gerardo y que tú te quedes a cuidar a Emiliana. ¿Qué? ¿Ahora mi mamá va a decidir mi vida sin ni siquiera preguntar mi opinión? Bueno, Cami, pero pues es que entiéndela, es solo una de mes con Gerardo. También se lo merece. Bueno, es que yo no tengo ningún problema si me quedo con mi hermana. Tú sabes que la adoro. Pero mínimo que mi mamá me lo diga en la cara, ¿no? Ya sabía yo. Todo eso que me dijo que quería pasar más tiempo con la familia eran puros cuentos. Bueno, ya sé, vamos a hacer algo. Yo le voy a decir que te siga pagando la universidad en París y yo me quedo con Emiliana. No, prima, gracias, pero no lo hagas. Yo no quiero que Emiliana sienta que a mí tampoco me importa. Voy a dejar todo para estar con ella. Prima, eres muy linda. Sabes, heredaste esa nobleza de tu papá. Siempre preocupándote por todos. Bueno, pero por favor no le vayas a decir nada a mi tía Mónica. No me quiero meter en problemas. Ay, prima, ¿tanto miedo le tienes? Pues no es eso, pero no quiero que se enoje y hasta perder el trabajo. No, tranquila. Claro que no le voy a decir nada. Bueno, me voy. Tú no le quieres aceptar la beca a la señora Mónica por algo. ¿Se puede saber por qué? Mira, hermanito. Yo sé muy bien lo lejos que puedo llegar. Y también sé muy bien que mientras más alto uno trata de subir, más duro es el fregazo cuando te caes. Ah, entonces tú quieres decir que yo no voy a llegar a ser un abogado. No, yo no lo digo por ti. Ojalá y a ti se te dé, yo lo digo por mí. Porque yo sé muy bien quién soy y sé muy bien dónde estoy parado. Gabriel, ¿a poco tú no te sientes capaz de llegar a ser un gran... Somos los hijos de un alcohólico y de una ama de llaves. Y no más por pura mera estadística, aquí en Los Ángeles y en la China, chavos como tú y como yo terminamos siendo jardineros o pandilleros, no médicos ni astrofísicos, por Dios. Yo creo que no. Yo creo que si estudias puedes llegar a ser quien quieres ser. ¿Está bien? Tú sigues soñando. Yo paso.
Sueños. ¿Qué pasó, Pachuco? ¿Le encontraron? Ya los teníamos, patrón, pero pasó un accidente. ¿Cómo que se escaparon, imbéciles? ¿Qué? ¿La vieja está viva? Bueno, búsquela en los hospitales más cercanos. No debe haber sido muy lejos. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya estamos en el hospital. Mónica, ¿cómo te fue? Bien, bien, gracias, Elena. La gente muy amable conmigo en la entrevista. ¿Y Camila? La quiero invitar a almorzar con Gerardo conmigo. Ah, no sé, tía. La vi hace rato salir, pero no me dijo a dónde iba. Qué pena. Quería pasar el día con mi hija. No te pongas así, tía. Va a estar aquí mucho tiempo. Sí, claro. No sé, perdóname, ando sensible, yo creo. Tú puedes estar todo lo sensible que quieras. Para eso estamos, para consentirte. Bueno, me tengo que ir a la oficina. Nos vemos más tarde. Sí, sí. Elena, nunca me voy a cansar de agradecerte todo lo que tú haces por mí. Te quiero mucho, tía. Yo también. No puedo contestar. Deja tu mensaje y te llamo más tarde. Gracias. Amor, acabo de ver tu entrevista en la tele y como siempre, estuviste maravillosa. Abrázame, mi amor. Abrázame. Hola, Cami. ¿Qué pasa? Tenía 5 años de no venir a este lugar. Ya sé. Aquí fue donde... Sí. Donde encontré a mi papá agonizando. Era el fin de cursos de la escuela. Me había ganado el premio de ciencias y corrí a la casa para contarle a mi papá. Cuando fui a las caballerizas me di cuenta de que no estaba bonito su caballo. Así que pues decidí alcanzarlo. Cabalgué un rato y de pronto vi pasar al bonito solo. Pensé que se le había escapado a mi papá. Nunca me imaginé que... Bueno, tú sabes que mi papá siempre fue un excelente jinete. ¡Papá, ¿qué te pasa? ¡Papá, ayuda! ¡Papá! ¡Papá, estás bien! ¡Papá, reacciona! ¡Despierta, papá! Traté de hacer todo para revivirlo, para que reaccionara.
Pero no lo logré, se quedó ahí quieto. No sabes cómo me reprocho no haber estado contigo cuando lo viste. Si hubiera estado ahí, por lo menos no hubieras recibido aquel impacto tan grande sola. ¿Sabías que un día antes escuché a mis papás discutir? Y al día siguiente mi mamá se fue de gira como de costumbre. Todas las parejas pelean, Cami. No puedes echarle toda la culpa a tu mamá, eso fue un accidente. Pero es que no la culpo porque estuvieran peleando. Lo que no le perdono es que no haya estado con él el día que murió. Que no le haya agarrado la mano para consolarlo o por lo menos un beso de despedida. Mi mamá nunca lo quiso lo suficiente. En cambio, él la adoraba. Yo estoy seguro de que tu mamá lo amaba demasiado. Es que mi papá era el mejor de los hombres. Él no merecía morir así. Amor, ¿qué tienes? Tengo mucho miedo ¿Miedo? ¿De qué? de perder todo lo que tú y yo tenemos. Ay, Gerardo, abrázame. Abrázame fuerte, por favor, mi amor. Necesito sentirte. Sentir que tú y yo estamos juntos, que tenemos una vida plena. Un futuro lleno de amor. Sin sombras. Amor, tranquila. Tenemos toda una vida por delante. No tienes nada que temer. Te amo. Te amo con toda mi alma, mi amor. Te amo. Yo te amo. No. Qué inoportunos. No puede ser. Ay, no puede ser. Dame un segundo. Sí, diga. Dile a la urraca que tienes que salir porque hay un problema en la oficina. Lo siento, pero ahora no puedo. No, mi amor. ¿Ahorita o prefieres que suba yo? ¿Qué pasa? Un problema en la oficina, quieren que vaya. Bueno, pues ni hablar. Si tienes que ir, ve. ¿Estás segura? Bueno, mi amor, ¿qué puedo hacer? Primero está el deber. Pero, ¿te veo esta noche? ¿Sí? ¿Me prometes que vas a pensar en mí? Sabes que sí. Siempre lo hago. Sí. Te amo. Te amo, mi amor. Te da la noche. Sí. Te acompaño. Cuando mi papá me contaba todo el trabajo que le había costado construir todo eso, la verdad yo no le creía. Yo nada más le decía que él se estaba haciendo el débil para que yo lo chiqueara. ¿En serio? Sí. Es que yo no creía que a mi papá algo le costara trabajo. Él era tan fuerte, tan seguro. Pero la verdad, ahora que lo veo de adulta, me impresiona. Construir todo esto nada más de un simple sueño. Mi hermano no cree en los sueños, pero yo sí. A mí me gusta creer que en los sueños podemos poner lo mejor de nosotros. Bueno, Gabriel siempre fue el más inteligente de los tres. ¡Qué poca! Yo pensé que sí creías en los sueños. Me acabas de decir que tu papá... No. Yo dije que me impresionaba. Pero créeme que un sueño se puede convertir en estos viñedos tan hermosos, pero también se puede amargar muy rápido, esto es de lo seguro. Camila, perdón que me meta. ¿Pero de qué sirven tantos reproches que le haces a tu mamá? Ella no tiene la culpa de nada. ¿No? ¿Le va a entregar los viñedos de la empresa que mi padre construyó a su nuevo marido? ¿Te parece poco? ¿De qué le sirvieron a mi papá todos sus sueños para que un tipo se los quedara nada más sin mover un dedo? ¿Estás segura? ¿O estás hablando nada más porque estás enojada?
Hasta donde yo sé, tu mamá sigue siendo la gerente general. Él solamente es un administrador. Tu mamá sabe cómo amas este lugar. Yo creo que jamás se lo entregaría a alguien que no fueran tú y Emiliana. Mira. ¿En serio todavía la guardas? Si te la di hace años. Hace 5 años. 5, Camila. Y ahora te la regreso para que te acuerdes de esa niña. Esa niña que antes eras y que tienes ahí. Esa niña ya no existe. Sí, sí existe. Y está esperando que la dejes salir y que la dejes ser feliz. Regresó Camila. No había vuelto a casa desde que tú te fuiste. Camila, ojalá pudiera recordar los buenos momentos y no nada más los momentos tristes. Pero a mí me parece que eso es culpa mía, Julián. Sí, por no saber ser una buena madre para ella. Pero yo estoy dispuesta a todo. Quiero recuperar su cariño. Tú y yo tuvimos nuestros malos momentos como pareja, pero también nos unió ese profundo amor que nos teníamos. Y yo creo que tú, donde quiera que estés, aprobarás mi matrimonio con Gerardo. Porque tú solo deseabas mi felicidad, así como yo solo deseaba tu felicidad, Julián. Como quisiera que Camila lo entendiera. Ojalá que esa muchacha, donde quiera que esté, se encuentre bien. Ojalá. Dígame, ¿cómo están? El joven está mejor. La bala entró y salió limpiamente. Fue un verdadero milagro. 1 milímetro más y le perfora la yugular. Pero solo lastimó músculo y piel. En unos cuantos días él podrá regresar a su casa. ¿Y Adriana? Me temo que las noticias para ella no son tan buenas. Ella está muy grave. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Tiene fractura de cráneo. Su cerebro está inflamado. Vamos a tener que esperar a ver cómo evoluciona, cómo reacciona. Mire, le voy a ser sincero. Es muy probable que ella no sobreviva.